tiempo histórico que nos ha tocado vivir, sin duda, nos ha llevado a una encrucijada, a mucha incertidumbre, a repensarnos. Y uno de los temas fundamentales, de las áreas fundamentales hoy en día, es la arquitectura. ¿Está la arquitectura en una encrucijada? ¿Cómo se logra una arquitectura sostenible? Sobre esto, y a propósito de nuestra ciudad y de un nuevo aniversario, vamos a conversar con el arquitecto Alonso Gamero. Alonso, es un placer tenerte aquí nuevamente para hablar del tema de tu especialidad, la arquitectura. Gracias por acompañarme y acompañar a nuestros televidentes. Muchas gracias a ti por esta invitación y a este canal que se ha convertido en el canal de la divulgación urbana y arquitectónica. Es lo más importante. Bueno, ese es nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo, de nuestra misión. Por supuesto. Transitamos un mundo cambiante, eso es más que obvio, por múltiples razones, políticas, económicas, sociales, una pandemia, una guerra. Hay un mundo de incertidumbre, hay demasiadas variables. Y te tengo que preguntar, necesariamente, la arquitectura en este mundo tan cambiante, en esta incertidumbre, ¿cómo se está transformando? Bueno, hay dos ópticas, ¿no? La óptica local y la óptica mundial. Mundialmente pareciera que sigue su ritmo de evolución, ¿no? Asumiendo las nuevas tecnologías, incorporando a la edificación las últimas tecnologías comunicacionales, las últimas tecnologías de sostenibilidad. Y esa es la gran respuesta que se está dando en todo el mundo, ¿no? Localmente, bueno, sentimos que hay como una congelización. Se congeló el panorama de la arquitectura en Venezuela, pues desde hace un tiempo considerable no hay obras que tú digas que puedas comparar con la ciudad universitaria, que puedas comparar con el Centro Simón Bolívar. Con el Hotel Humboldt. También puede ser, sí, o con lo que significó la planificación urbana del siglo pasado en Venezuela, ¿no? La ciudad nuestra, por ejemplo, está estática. No hay nada, ¿no? Ya todo pareciera que está construido. Lo que sigue emergiendo son la explosión demográfica que sigue generando esos conglomerados de nuevos barrios que se van adosando a los barrios ya existentes y consolidados, ¿no? Pero hoy en día el mundo, pues no estamos aislados. El mundo es un todo. Y vemos el impacto del mundo digital y vemos también el impacto de lo que es la construcción tradicional. Y como tú mencionabas antes, pareciera que el mundo va hacia una arquitectura sostenible. Premios recientes, como el premio otorgado al arquitecto maravilloso japonés, que ha hecho museos increíbles, como el de Metz, apuntan hacia ahí, hacia una arquitectura minimalista, sencilla, sostenible. Sí, evidentemente, y exactamente lo estás diciendo. Mundialmente todas las respuestas van hacia eso. Ya la arquitectura dejó de ser una edificación, casi para convertirse en un urbanismo, porque ya tienen implicaciones que las comprenden y las vinculan como no un edificio aislado, sino como un edificio espacio abierto, una edificación, una intervención que te ofrece no solamente el hecho de cumplir una función, sino de tú disfrutar como habitante el paso de ese espacio, de esa edificación, de armonizar el medio ambiente. Exactamente. Y en ese contexto, ¿cómo queda nuestra ciudad? Bueno, ya no nuestro país, vamos a hablar de nuestra ciudad porque, bueno, siempre estamos pendientes de los aniversarios de la ciudad, vivimos en Caracas. Entonces, ¿cómo queda Caracas en este contexto mundial? Bueno, nosotros tendríamos en este momento que hablar del Parque del Este como un espacio que vivimos y que podemos disfrutar abiertamente. Tendríamos que hablar de un edificio centro que fue vital en su momento cuando se construyó, que lo vivíamos porque pasábamos por ahí, pasábamos tanto vehicularmente como peatonalmente, el Centro Simón Bolívar. El Centro Simón Bolívar es una de esas edificaciones que uno vivió, porque la vivió por instantes,
la vivió porque iba a ser una actividad y tenía una consideración, tuvo una consideración espacial y de metros constructivos muy importante dentro de la ciudad. Entonces, eso es una edificación que se vivió. El Parque del Este, lo digo porque uno va a trotar por las mañanas. El Jardín Botánico, bueno, está un poco más aislado. La ciudad misma, ciudad universitaria, uno la vivió. Esa es esa nueva modalidad de ciudad. Pero eso fue concebido como un conjunto y no como una edificación aislada, ¿no? Que es el hecho de hoy en día. Hoy en día esas edificaciones aisladas se contemplan como conjuntos, pues, porque se abren, dan esa posibilidad. Bueno, entonces, es la nueva arquitectura con el nuevo estilo de vida y un estilo de vida mucho más natural. Exactamente, y más sostenible. Claro. Lo que acabas de decir, pues que peatonalmente tú puedas vivir esa edificación. Peatonalmente tú puedas, por ejemplo, recorrer un bulevar, lo puedas disfrutar. ¿Se está pensando en ese sentido Caracas? ¿Se está pensando las grandes ciudades de Venezuela? Bueno, si podemos hablar de Caracas, tendríamos que hablar del Boulevard de Sabana Grande, del Boulevard de Catia. Se han recuperado, se está haciendo trabajos, pero lo que uno ve es que no hay nuevas iniciativas que dupliquen, que creen nuevos espacios, como esos espacios que se crearon hace tiempo. Por ejemplo, un espacio tan importante, aunque se criticó mucho en su momento, como los próceres, por ejemplo. Lo que significa, hay que ver lo que son los próceres hoy en día, la vitalidad civil, la vitalidad que tiene el ciudadano, cómo va el ciudadano en los fines de semana a disfrutar del paseo de los próceres. Es impresionante. Esa fue una inversión totalmente gubernamental, pero hoy en día habría que pensar en cómo se piensa la ciudad con inversiones desde lo público y desde lo privado para hacer una ciudad más sostenible. Por supuesto, desde luego. Evidentemente, como no hay en este momento una gestión oficial que trate de desarrollar una política de sostenibilidad, entonces se están dando los privados, se están dando las iniciativas particulares, como decían los viejos de antes, ¿no? Los particulares están haciendo cosas increíbles. Por ejemplo, el problema de Caracas con la basura es gravísimo, gravísimo. Nadie ha planteado hacer una escuela de reciclaje, nadie ha planteado hacer políticas de reciclaje masiva. Bueno, interesante, es verdad. El cartón de un lado, el plástico de otro lado, y la basura orgánica. Pensar que el arquitecto japonés que se acaba de ganar el premio Princesa de Asturias es justamente por su trabajo de reciclaje con el cartón. Sí, el arquitecto japonés Shigeru Ban, sí, Shigeru Ban. Bueno, de ahí se generan una serie de... El aprovechamiento del plástico, de las variedades de plásticos que hay, solamente te dan para tú construir diferentes tipos de paneles constructivos, de paredes que tú puedes, o de elementos estructurales. ¿Qué harías tú para hacer sostenible la ciudad? Me acabas de decir que una escuela de reciclaje, me acabas de decir que los paneles de plástico también. ¿Qué más? Vamos a empezar por el tratamiento de la basura. El tratamiento de la basura porque nos ahogamos en basura. Vienen las lluvias y se tapan todos los drenajes de Caracas. Hasta eso es un negocio en el mundo entero, el tratamiento de la basura. Ya es un negocio. Los particulares aquí están recogiendo, ya hay varias empresas particulares. Y hay países en el mundo donde compran la basura. Es correcto, que están vendiendo el plástico venezolano. Hay países que están comprando basura de otros países. Basura, exactamente. Claro. Ya se da el caso de, por ejemplo, hay un tipo de plástico que se tritura y se vende ese polvo de plástico, se está vendiendo a otros países latinoamericanos, ¿entiendes? Concretamente Ecuador y Perú y Colombia están comprando ese plástico venezolano triturado. Bueno, esa es una situación. Uno tendría que, lo primero que hay que hacer aquí es trabajar el problema de la basura, pero trabajarlo desde esa óptica, el reciclaje, porque entonces tú incorporas a todas las comunidades. Tú te imaginas todo Petare, todo el plástico que se genera en Petare, en bolsas, en envases de bebidas, de líquido, en lo que sea, el cartón que se genera, el papel que se genera, todo eso. En cada una de nuestras microciudades, porque cada una de esos son unas microcosmos, macrocosmos. Tú lo llamas así. Macrocosmos, ¿entiendes? Que tienen una vida propia. La Vega, por ejemplo, arriba en La Vega, eso es gigantesco. Bueno, Alonso, tenemos el caso de San Agustín.
el tema de la autogestión a partir de la música, de la comida y de la arquitectura, porque tú haces un recorrido gastronómico musical, pero también estás haciendo un recorrido por la arquitectura propia de una de nuestras comunidades, de uno de los barrios que tiene vida propia y autogestión. San Agustín es un ejemplo. Es correctísimo. Quizás se puede hacer mucho más, reciclaje, etcétera, cada una de las cosas que tú has nombrado. Es válido. Catuche, lo que ha hecho Catuche, las experiencias que se han hecho en Catuche. Entonces, esos conglomerados, esa masificación del barrio, esa explosión demográfica concentrada en los barrios, en nuestro macrocosmos, que yo defino como macrocosmos. Sí, yo te lo dije microciudad, tú dices macrocosmos. Macrocosmos. Bueno, ¿cuántos tenemos aquí? Tienes Petare, tienes San Agustín, tienes La Vega. Cualquiera, bueno. En todos lados se genera uno y se pierden de vista porque tienen una dinámica propia, generan una economía propia y una sustentabilidad propia, porque esa gente recoge el agua de lluvia, esa gente no tiene agua las 24 horas del día, esa gente está generando alternativas para manejar las aguas negras, está manejando las alternativas para colocar biodigestores, ¿entiendes? Entonces, si esas comunidades no toman esas decisiones, no se hacen sostenibles, ¿no? Para sobrevivir, ¿entiendes? Si ellos no erradican esos problemas de salubridad, entonces ellos se acaban. Entonces ellos van hacia esas soluciones y lo están haciendo particularmente, ¿entiendes? ¿Cuál de todos estos microcosmos es para ti el que está incluyendo cada una de estas soluciones que tú has sugerido? Bueno, Petare está realizando una experiencia muy interesante ahorita con una iniciativa que se llama Lata de Agua, ¿entiendes? Que quieren recoger el agua de lluvia. La Vega está desarrollando otras. Hoy en día hay unas máquinas que recogen el agua de lluvia y las procesan. ¿Cómo no? Creo que en Falcón hay una empresa dedicada a eso. Sí, hay varios ya particulares que se están conformando y generando la recolección de agua de lluvia, porque tú necesitas la instalación de muchos tanques y después potabilizas esa agua y la haces bebible, ¿no? Le das la capacidad. Para las escuelas es una gran solución. Entonces, y para los hospitales. Para las escuelas y los hospitales, ahí vamos. Igual que los microcultivos acuapónicos, tú tienes que desarrollar ahora en las escuelas, tienes que desarrollar las posibilidades de que de alguna manera se vinculen a los procesos de producción de vegetales, ¿entiendes? De comida, de alguna manera. Yo me pregunto, oyéndote, la ciudad y los países se tienen que pensar y se tienen que repensar. Y generalmente se tienen que pensar desde las instituciones que toman las decisiones, desde el Estado. Pero también, escuchándote a ti, hay decisiones de autogestión y gerenciales que se pueden tomar en esos microcosmos sin necesidad de una intervención estatal que les da sostenibilidad a esas pequeñas ciudades y a las comunidades. Es más o menos lo que tú me estás describiendo, hacia dónde tenemos que ir para lograr que si esos microcosmos se sostienen, se sostenga la ciudad y se sostenga el país. Ir desde lo micro hasta lo macro, en vez de ir desde lo macro hasta lo micro. Maravillosa apreciación. No, eso me lo estás diciendo tú. Bueno, sí, pero lo estás resumiendo muy bien. Definitivamente, la densificación, la masificación del país, la masificación en la capital, ha sido de tal magnitud que por más que se quiera, el Estado no logra arropar todos los escenarios que tiene la ciudad. No los logra arropar. Y cada vez se nota más ausente las acciones del Estado, se notan dentro de la ciudad, ¿no? Porque hay mucha más gente que ha migrado del interior del país a la capital. Porque eso continúa sistemáticamente, claro. Eso no se ha parado. No. Probablemente eso no se ha parado en los últimos 100 años. Claro, ¿entiendes? Porque además el interior del país tiene mucho más problemas que el centro, que es Caracas. Y eso hace que la gente migre a las ciudades. Es correcto. Nosotros tenemos
Hay una quien dice que Caracas es infraestructura. una burbuja dentro de los grandes problemas que hoy en día tiene el país. Así es, tenemos una infraestructura en este momento, aunque funcione en un 75%, envidiable. Aunque nuestro metro no esté a un 1000% de funcionamiento, es envidiable que tengamos un metro. Ojo, fuimos los últimos en Latinoamérica que tuvimos un metro, pero tuvimos un metro con unas consideraciones fabulosas. Bueno, creo que el metro de Santo Domingo es el más reciente. Bueno, es el más reciente, sí, pero en el siglo pasado, a finales, fuimos los últimos. Pero las consideraciones con las que se hizo el metro de Caracas fueron fabulosas. Bueno, han aguantado la rosca, como dicen popularmente. ¿Qué más harías tú por la ciudad, por nuestra ciudad? Bueno, darle autonomía precisamente, crearle autonomía a esos microcosmos, macrocosmos, darles autonomía y darles mucho más apoyo. En este momento tú tienes que hacer una política violentísima de recuperación de las vías, sí, de recuperación de una cosa tan elemental. De los espacios públicos. Estamos en la quinta generación de las telecomunicaciones, no de las comunicaciones informáticas, como le dicen ahora, porque estamos ya en ciudades con redes 5G y 4G, y nuestros semáforos no están funcionando, lamentablemente. ¿Entiendes? No funcionan nuestros semáforos. Entonces, nosotros tenemos que ahorita reconstruir lo elemental, lo básico que tiene la ciudad. Yo a veces pienso, perdón que te interrumpa, que en un momento histórico que transitamos de gigantescos e impresionantes avances tecnológicos, no termina de ser del todo malo, porque a lo mejor el país puede de pronto aprovechar todos esos maravillosos inventos y tecnología nueva para alcanzar un máximo desarrollo, como nos pasó en los años 50 o en los años 60. Sí, es posible. A lo mejor te parezca un poco romántica. No eres romántica. Lo que pasa es que probablemente vuelva a suceder, pero no lo vamos a ver nosotros. ¿Quién te dice que no? Alonso, ¿qué te pasa? Todo lo que estamos aquí vamos a verlo. ¿Ves? La tecnología avanza tan rápidamente que estamos viendo que en 2 años se hicieron a nivel de ciencia, de salud, de tecnología, muchísimos inventos y desarrollos que no se habían hecho en los últimos 30 años. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. A lo mejor me tengo que tragar las palabras. Yo creo que sí, yo creo que te voy a traer en 5 años y me vas a decir, ¡wow! O estaremos trabajando en la reconstrucción de todo esto. ¿Qué se requiere? Bueno, tú eres arquitecto, yo no. ¿Y tú? ¿Cuánto se tardó en hacer el puente de La Guaira? El primero. El viaducto de La Guaira, eso lo hicieron en 8 meses. En la última vez, pero ¿cuál? ¿El original? El original, sí, el original lo hicieron violentamente, 6 o 8 meses, eso no tardó nada. No. A lo mejor con la tecnología actual se hacen 2 meses. No, por supuesto, claro que sí. Cuando tú empezaste a estudiar arquitectura o a construir, no era lo mismo que ahora en el tiempo que se hacía un edificio, una casa. No. Primero porque estábamos con la construcción tradicional del bloque de arcilla y las columnas de concreto. Hoy en día ya tenemos la posibilidad de llegar a ensamblar con columnas de acero, que en Venezuela, en Caracas no se construía con acero, eran contados los edificios que habían con acero, y se construye y se levanta un rascacielos rápidamente, con pura estructura metálica, y se adosan las ventanas, se cierran con curtain wall, muros de cortinas de vidrio. Entonces eso se hace. Lo estamos viendo como lo han hecho en el parque temático que tenemos en Las Mercedes, ¿entiendes? Que se ha levantado todo violentamente. Hace 2 años las Mercedes no eran lo que son hoy. No es, fíjate tú, y tienes razón en Pasamos la pandemia y en 2 años hay una parte de la ciudad totalmente diferente. Exactamente. Que eso necesita extrapolarse a otros microcosmos, sí. Es correcto. Y que hay que empezar con las barriadas a darle lo que tú dices, que es la posibilidad de una autogestión y una sostenibilidad. Me encanta, y me encanta lo de la escuela de reciclaje, pero no que como una moda, porque uno habla de una escuela de reciclaje y la gente piensa que es que uno va a doblar los cartones en su casa y los va a meter en una caja y va a venir alguien a recogerlo, porque era la idea del reciclaje que había aquí hace 20 años. Es correcto. ¿Sí o no? Es correcto. Que parecía más una moda
que una forma de vida. Es correcto. Y al final la sostenibilidad aplicada a cualquier área, pero sobre todo en la arquitectura, es una forma de vida. Así es. Que va así desde es. las prendas que usas, los muebles, la manera de construir, es decir, es todo, es una forma de vida. Así es. Y presumo que después de una pandemia, que hemos transitado todos de 2 años, que sigue porque no ha pasado la pandemia, habremos aprendido algo, espero yo, como humanidad, y pensemos en eso, en unas ciudades sostenibles. Así es. Tenemos que ir allá, porque la sostenibilidad no es otra cosa sino la supervivencia del ser humano. La armonía. La armonía. La armonía, sí, en armonía exactamente. Utilizar todos los elementos, utilizar todos los recursos para lograr una verdadera convivencia, una verdadera vida armónica y equilibrada. Me gustó mucho lo que dijiste de la escuela de reciclaje. Ojalá alguien te tome la idea o tú mismo y consigas quien te apoye para iniciar una escuela de reciclaje pensando desde el punto de vista de la sostenibilidad de la ciudad. ¿Qué más hay que hacer? ¿Una escuela de reciclaje? ¿Qué más? Bueno, ¿Una escuela de qué más? Bueno, una escuela de usos del agua, Ajá. de usos que le podemos del agua y de la misma reglamentación del funcionamiento del uso de la energía eléctrica, por ejemplo. ¿Entiendes? ¿Qué significa esto? Bueno, mira, tenemos la energía eléctrica, tenemos que cuantificar cuál es la energía que necesitamos para que funcione nuestra casa, para que funcione el edificio escolar. Muchos edificios escolares no tienen energía eléctrica, ¿entiendes? Los mismos hospitales necesitan grandes cantidades de energía eléctrica. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que racionalizar el uso de las plantas eléctricas. En Marruecos hay una central termoeléctrica que funciona en el subsuelo a partir de la luz solar y del calor. Correcto, en España. Que la hizo un arquitecto venezolano, Héctor Pedrosa. Pedrosa, exactamente. En España, las plantas de espejos solares, ya de energías solares, se están masificando. Entonces, en ese sentido, hay que buscarle las alternativas, hay que buscar la vuelta de cómo utilizar al máximo, cómo rentabilizar para el beneficio de las comunidades esos servicios, esas energías. Con el agua, como te decía, hay que hacer toda una enseñanza, toda una metodología de todos los usos que se le pueden dar al agua, de todos los beneficios que se puede hacer con la canalización del agua, con el uso de las aguas grises como de las aguas servidas. Y todos esos conceptos básicos que acabas de mencionar, básicos y vitales, no deberían ser incorporados en una reforma educativa desde la primaria. Bueno, reciclaje, cuidado del medio ambiente, cuidado del agua, cuidado de la electricidad. Es decir, ¿cómo podemos tener mejores ciudadanos si desde niños a esos niños no les damos los elementos básicos para construir una mejor ciudadanía? Eso parte de una educación. Esa es la clave. Esa es la clave en la formación de las nuevas generaciones. Claro. Esos valores, por así decirlo, ecológicos, esos valores ambientales, esos valores de la sostenibilidad, hay que ya inyectárselo a los niños, claro, ya desde pequeños, ¿entiendes? Ya tiene que el niño, eso se ha trabajado desde hace muchos años atrás, el huerto escolar, ¿entiendes? Esas nociones hay que vincularlas ya, porque estamos en un planeta que cada día la huella del carbono destruye nuestro clima. Porque solo se habla de la necesidad de la alfabetización digital. Y es verdad, es fundamental que nuestros niños hoy en día crezcan con los elementos básicos, las herramientas básicas que van a requerir en el futuro. Y la alfabetización digital es fundamental para todos. Pero frente a esa alfabetización digital y frente a esa avalancha tecnológica que estamos viviendo, no podemos olvidar las humanidades. No podemos olvidar lo que nos hace seres humanos. Y es ese balance en la vida. Entonces eso también se tiene que dar desde las primeras generaciones. Por supuesto, los valores de la naturaleza, la conservación del medio, eso que llamaban, que insistían antes,
Se insistía tanto antes en la conservación del medio natural, de los recursos naturales renovables, como le decían a uno. Bueno, tenemos que ir allá. Eso es inevitable. Ese vínculo tiene ya que establecerse, no se puede seguir posponiendo. Ojalá aquellos que tienen alguna influencia en las políticas sobre todo educativas, escuchen el programa y entiendan que para un país dentro de 50 años, el futuro es hoy y hay que pensarlo hoy. Alonso, gracias por haber compartido tus experiencias, tus vivencias, tu conocimiento y el amor que tienes por la ciudad, que siempre es un regalo a la ciudad conversar contigo sobre arquitectura. Muchas gracias, María Eugenia, por esta grandísima invitación. Es maravilloso haber tenido este contacto televisivo. Esta es tu casa. Amigos, hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.